Diálogos abiertos de la teoría a la práctica, en pro de una transformación socioeducativa que nos permita crecer y trascender en comunidad. Entre Voces, una educación alternativa. Buenas noches, estimados amigos y amigas. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Entre Voces, una educación alternativa. Mi nombre es Mónica Sánchez Ortega y en esta noche quiero invitarles a participar de una conversación que permite escuchar otras perspectivas, contar otras historias, compartir otras experiencias y también escuchar otras voces. Siempre con la convicción de que sí es posible un tipo de educación más humana, más solidaria, que escuche más y que juzgue menos, un tipo de educación que tenga un gesto inicial de igualdad, en donde se nos tome en cuenta a todos y a cada uno de nosotros con nuestras virtudes y nuestros defectos, para que a través de estos diálogos y conversaciones podamos conocernos, compartir y crecer en comunidad. Sean entonces todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Les invito para que compartan esta transmisión, para que se unan con sus hijos, con sus hijas, con sus amigos, con sus vecinos y pues que hagamos de esta noche una conversación realmente enriquecedora. Y bueno, ya saben, este martes, como todas las semanas, tenemos programas de gran interés, así es que les invitamos para que estén atentos. Y bueno, así es, como les decía, en esta noche estamos sumamente contentos porque tenemos un tema de gran interés y entonces les pedimos a todos ustedes que sean parte de esta conversación. Y bueno, les cuento que el tema de esta noche es estilos de aprendizaje, cómo ser una guía adecuada en la educación de nuestros hijos e hijas. Y para conversar sobre el mismo tenemos a una excelente invitada en esta noche. Ella es la licenciada Soledad Hurtado, quien es licenciada en Ciencias de la Educación, en Psicología Educativa. Ha sido consejera estudiantil en centros fiscales y particulares. Además, trabaja en servicios educativos a la comunidad. Entonces, como podemos ver, tenemos en esta noche a una especialista con quien será muy grato abordar este interesante tema. Buenas noches, Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Moni. Mucho gusto estar aquí en tu programa y pues poder también comunicar a ustedes, compartir en esta noche, ¿no? Y también aprender, ¿por qué no aprender también de la audiencia, ¿no? Aprender un poco también de lo que nos puedan compartir en sus preguntas también. Muchas gracias por la invitación. Así es, Sole, pues déjame decirte que realmente Entre Voces una educación alternativa es justamente ese espacio, como te decía, de conversación, de intercambio de experiencias, de conocimiento, pero sobre todo para entre esa conversación, esa tertulia, poder llegar con lo mejor hacia nuestros hogares, ¿no? Ahora sobre todo que estamos comprometidos y los que creemos que sí es posible un nuevo tipo de educación. Entonces, en ese sentido vamos a abordar los temas. Pero ¿qué te parece, Sole, si para iniciar podemos abordar un tema que ya lo hemos venido desarrollando en Entre Voces con, digamos, con 4 tópicos bastante amplios y que los hemos desarrollado poco a poco los programas, y justamente para cerrar con broche de oro queremos hablar sobre los estilos de aprendizaje. Entonces, partamos desde ahí y seguimos nuestra conversación. Dígame. En esta nueva realidad te estás preguntando cómo puedes ayudar de manera efectiva con el desarrollo académico de tus hijos. ¿Las clases virtuales del cole cumplen con sus objetivos? ¿Qué son los métodos de estudio y cómo aplicar el más adecuado para nuestros hijos? Estas son algunas de las preguntas que frecuentemente solemos hacernos los padres y madres de familia. Mi nombre es Mónica Sánchez y hoy en nuestro segmento Educación, la educación en acción de nuestro programa Entre Voces, tu revista cultural, te voy a guiar un poco sobre este tema a partir de 4 puntos fundamentales. Primero, vamos a definir qué es un método. Pues un método son todas aquellas formas, maneras o estrategias que ordenadas y bien estructuradas nos permiten lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el adecuado para nuestros hijos. Segundo, también es importante que distingamos a breves rasgos cuáles son los modelos pedagógicos y sus características. Así sabremos con más luces qué es lo que queremos para nuestros pequeños. Modelos pedagógicos. Son 3 básicamente: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. El conductismo es de carácter autoritario, vertical, y sus profesores llenan el contenido en sus alumnos sin posibilidad de reflexión. Se da mucha importancia a la disciplina. El cognitivismo, ya el profesor se toma el rol de mediador pedagógico, se da lugar a las preguntas y respuestas y al aprendizaje cooperativo.
El constructivismo establece una relación de doble entrada, de igualdad. Promueve generar el propio conocimiento e ir hacia el aprendizaje significativo. Cabe mencionar que ningún modelo pedagógico es bueno o malo per se. Todo depende del contexto sociocultural en el que nos desarrollemos. Tercero, si consideramos que es importante optar por un modelo educativo ecléctico, esto quiere decir que elijamos lo mejor y pertinente de cada uno, entonces es necesario que conozcamos sobre las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. Inteligencias múltiples. De acuerdo al psicopedagogo Howard Gardner, los seres humanos tenemos 8 tipos de inteligencias, cada una con igual importancia y que definen las aptitudes, las pasiones e incluso el carácter de nuestros hijos. Estas son lógico-matemática, lingüística verbal, musical, visual-espacial, corporal kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Es por esta razón que algunos no somos muy buenos en matemática, pero somos excelentes en los deportes. Otros somos muy buenos para escribir, contar historias, pero se nos dificulta un poco ubicarnos en el espacio. Otros tenemos un talento musical innato. Otros somos buenos escuchando, con las plantas, con los animales, nos apasiona la naturaleza, etc. Es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos un talento especial, una inteligencia o aptitud más desarrollada y esta es necesaria identificarla a tiempo para pulirla y potenciarla desde la infancia. De esta manera seremos los mejores y los más dichosos en lo que hacemos. Y por último, pero no menos importante, es saber identificar cuál es el estilo de aprendizaje de nuestros pequeños. Estos son auditivo, visual y kinestésico. He aquí unas pistas. Si su niño o niña recuerda lo que le dijeron, le gusta escuchar cuentos, gusta de la música, habla consigo mismo, sigue instrucciones, su estilo de aprendizaje es el auditivo. Si aprende y recuerda lo que ve, le gustan los videos, las imágenes, las fotografías, prefiere explicaciones con dibujos, mapas mentales, con láminas, etc., su estilo de aprendizaje es visual. Si aprende haciendo, es decir, le gusta tocarlo todo, mueve mucho las manos cuando habla, le gustan los experimentos y los talleres en los que puede manipular cosas y demostrar lo aprendido, entonces su estilo de aprendizaje es kinestésico. Y así es, papis y mamis. Una vez que hemos identificado cuál es la inteligencia más desarrollada, la habilidad que se les da bien o el talento innato de nuestros peques, y si es que ya detectamos cuál es su forma de aprender, nuestro siguiente paso es determinar cuál sería el modelo pedagógico y la metodología más adecuada para ellos. Esto y mucho más estaremos compartiendo con ustedes a través de diálogos abiertos e interacción con nuestros expertos y nuestros amables oyentes en nuestra propuesta cultural Entre Voces, un espacio pensado y creado para solventar ciertas dudas que nos aquejan tanto a los padres, a los profes, a los niños, a los adolescentes y en sí a toda la comunidad que se interesa por un convivir mejor. Estamos trabajando para ti. Déjanos tus comentarios y ayúdanos compartiendo para que más personas se unan a nuestra comunidad y juntos podamos hallar soluciones efectivas que llevadas a la práctica den cuenta de que sí es posible una transformación educativa. Así es, bueno, pues y qué chévere entonces que ya estemos todos conectándonos, que estemos siempre interesados. Te cuento, Sole, que tenemos nosotros una audiencia que siempre está interesada, pendiente de nuestro trabajo y pues esto sin duda nos hace sentir muy bien porque también es una responsabilidad bastante grande que tenemos también como la comunidad. Bueno, pues y entonces para empezar en este sentido, Sole, ya nos gustaría conversar contigo. Cuéntanos, ¿cuál es tu lectura acerca del video que acabamos de ver, sobre todo en el tema de los estilos de aprendizaje? Con mucho gusto, Moni, pues muy interesante también la proyección de este video, ¿no? Y qué importante partir también de este tema de las inteligencias múltiples que van de la mano, pues, con los estilos de aprendizaje, comprendiendo y mencionar la importancia que cada uno de estos aporta, tanto para el proceso cognitivo al momento de adquirir los conocimientos, ¿sí? Y también entender que lo primordial aquí también es cómo los niños, las niñas o los adolescentes pueden retener lógicamente estas habilidades, estos pensamientos, cómo podemos evocar estos conocimientos también que se adquieren, ¿no? Y justamente es importante, yo me he quedado con una parte muy importante de este video y es cuánto nosotros podemos identificar en nuestros niños y poder también explotar ese potencial, ¿no?
Si bien es cierto, cuando vemos que a nuestros niños les gusta escuchar, que les gusta que se lea o que les gusta ver una película 2, 3, 4, 5 veces y no se cansan y siguen ellos describiéndote una y otra vez qué es lo que vieron. Es la importancia justamente ahí del estilo de aprendizaje visual y también del estilo de aprendizaje auditivo. Recordemos que estos tres tipos de aprendizajes que tenemos, tanto el visual, el auditivo, el kinestésico, están todos en cada uno de nosotros, pero siempre va a prevalecer uno, ¿sí? Es que es justamente el que nos ayuda a nosotros a mejorar la adquisición de nuestro conocimiento, el evocar también estos conocimientos y la información, sobre todo la información que receptamos en diferentes actividades que nosotros realizamos. Entonces, qué importante es conocer esto en nuestros hijos. No es tan fácil, ¿sí? Requiere que uno vaya descubriéndolo poco a poco en las actividades que ellos realizan. Nosotros podemos también apoyar desde nuestras realidades, ¿no? Porque no solamente esta educación que damos en los estilos de aprendizaje se lo realiza solamente el ingreso a la escuela. Recordemos que esto es desde que ellos son pequeños, pues. Nosotros vamos ayudándoles a que vayan descubriendo también cuál es su estilo de aprendizaje. No imponer, eso sí es lo importante, ¿no? No hacer una imposición, sino más bien apoyar, hacer que sus habilidades, estas habilidades para la vida que nosotros tenemos, que también van de la mano con los estilos de aprendizaje, ¿sí? Y sobre todo, realizar con ellos ejercicios que son a diarios, que son fáciles de hacer también en casa y que nos permiten, pues, centrar en ellos o definir cuál es la importancia y mejorar así el aprendizaje significativo. Así es, mi querida Sole, muy de acuerdo contigo. Efectivamente, no es una tarea fácil identificar cuál es el estilo de aprendizaje de mi pequeño, de mi pequeña, pero sin duda se torna muy necesario si es que queremos cambiar efectivamente este tipo de educación al que nos han acostumbrado y que de alguna manera no nos ha servido para justamente obtener estos aprendizajes significativos que no son otra cosa que poner lo que hemos aprendido en la práctica, en la vida real, ¿no es cierto? Y entonces, ahora vamos a conversar, ¿no es cierto? Un poco llevar también la teoría a la práctica y con pequeños tips, ¿no es cierto? Nosotros también poder identificar y ayudar a nuestros pequeños, sobre todo ahora que nos encontramos también en esta realidad virtual, ¿no? Bueno, permíteme solo entonces en este punto saludar a nuestra gentil audiencia que ya están conectados. Nos dice José Mosquera Hidalgo, qué chévere espacio de aprendizaje y de enseñanza. Muchas gracias, José. Los escucho desde Guamaní, muchas gracias. Saludos hasta allá. Nos dice Carlos Herrera, saludo Mónica, un abrazo de parte de mi hija Illarita, éxitos en tu programa. Muchas gracias también para ti y besos para Illarita. Nos comenta Tefita Sánchez, buenas noches, excelente programa en el que cada semana aprendemos y opinamos. Gracias por esta interesante retroalimentación. Pues justamente de eso es lo que se trata, ¿no? De que conversemos, saquemos conclusiones y podamos incrementar nuestros conocimientos también. Bueno, y entonces en ese sentido les agradecemos mucho, les pedimos que sigan compartiendo y que estemos dispuestos, ¿no es cierto?, a conversar con ustedes, solventar ciertas inquietudes y pues llegar con lo mejor siempre para todos y cada uno. Entonces, Sole, bueno, cuéntanos un poquito, tú estás dedicada dentro del ámbito de la educación a lo que es la psicología educativa, ¿verdad? Entonces, en este sentido, a mí me gustaría preguntarte, de acuerdo a tu campo profesional, explícanos un poquito, explícanos a la audiencia cómo es que funciona el cerebro en los niños y pues en este sentido también me parece básico porque si nosotros conocemos como padres, como madres, como las personas que estamos al cuidado de los pequeños, cómo es el funcionamiento de su cerebrito, pues también vamos a actuar con ellos de la mejor manera. Claro que sí, Mónica. Bueno, vamos a hablar y vamos a partir de esta particularidad que es justamente el cerebro, ¿no? Siendo una máquina completa que rige nuestros pensamientos, nuestras emociones, las acciones, las actividades diarias, con una capacidad de acoplamiento tan maravillosa al medio que influye sobre estas acciones. A medida que los niños crecen, van adquiriendo esta maduración en sus funciones ejecutivas, lo que permite que su aprendizaje, pues,
avance a escalas significativas, todo lo que ve tratará de imitarlo, todo lo que escucha tratará de expresarlo, y de ahí la importancia, pues, que yo manifestaba de explotar las potencialidades que identificamos en nuestros niños, ¿sí? En nuestras niñas. Y de igual forma también vamos a encontrar la diferencia que hay, ¿no? En el desarrollo de sus hemisferios. Recordemos que tenemos un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho. En el hemisferio derecho, pues nosotros vamos a encontrar más lo que es el desarrollo de la parte artística, de la parte emocional. Y en el hemisferio izquierdo nosotros vamos a encontrar más lo que es la parte intelectual, porque aquí se desarrolla todo lo que es la parte del lenguaje. Entonces, qué importante es siempre estar hablando a nuestros niños en sus diferentes etapas de la vida, ¿no? Lo que genera, si nosotros a veces pensamos que solamente nos escuchan cuando los niños ya nacen o que de pronto tienen sus 5 o 6 meses, no es así. Pues desde la vida intrauterina, pues nosotros podemos ir estimulando esto, que es importante para la adquisición también de los estilos de aprendizaje. Entonces, qué importante es cuando nosotros hablamos de la estimulación temprana, ¿sí? Y que no solamente la vamos a dar en los primeros meses o solamente en la vida uterina, sino que también lo podemos nosotros realizar paulatinamente en las diferentes etapas de los niños. Partiendo de esto, a mí me gustaría también mucho poder enfocarles a los papitos que nos están escuchando. No dejemos para más tarde las cosas que podemos realizar. Yo sé que hoy por hoy, cuando estamos en esta virtualidad, estamos también con esta situación de pandemia que nos afecta, no solamente en las áreas de trabajo, sino también en la parte emocional y que también viene siendo un desgaste y que a veces nos impide, pues, buscar ese espacio para poder desarrollar conjuntamente con nuestros niños. Esto tan importante que es la estimulación, ¿sí? Entonces, ya sabemos que en las primeras etapas podemos hacer esta estimulación a través de la parte auditiva, nosotros podemos comunicarnos, recordemos también la parte del tacto, ¿no? Pues nosotros al momento que realizamos este acercamiento, hay una conexión con las emociones y qué importante es que las emociones estén bien en nuestros niños. Para tener un aprendizaje de calidad, nosotros tenemos que trabajar mucho en esta parte de las emociones de los niños. Y ahí es pues la influencia que tiene nuestro hemisferio, ¿no? O sea, nuestro hemisferio derecho es tan importante desarrollarlo también, controla nuestros movimientos. Y de igual forma nuestro hemisferio izquierdo, que es el que nos permite estar, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? El diálogo, el conversar, nos permite a nosotros también ir haciendo en los niños que se vayan soltando un poco más, vayan perdiendo también el temor a expresarse, el miedo. Y de una u otra manera, esto permite en ellos, al momento de aprender, cuando hacen trabajos grupales, y creo que los trabajos grupales no deberíamos hacerlos solamente en las instituciones educativas, sino que también deberíamos hacerlos en casa. Nosotros podemos hacer un trabajo en equipo. Y eso hace que, pues, cada uno de los integrantes de nuestra familia va a llevar a cabo una actividad. Con esto hacemos desarrollo también en ellos. Ya vamos a ver un poquito más adelante en recomendaciones que también les daré. Son temas muy importantes, ¿no? Ajá, así es, Sole, sí, efectivamente me parece vital que nosotros comprendamos eso. A veces sí nos dicen, bueno, yo como madre, como padre, me ocupo de que vaya a la escuela, de que le enseñe, de que esté bien, y allá los que se ocupan pues de lo académico, lo cognitivo son los profes. Pero resulta que ahora, Pau, nos pasa esta nueva realidad que estamos afrontando y que efectivamente viene ya a instalarse y que ahora los padres y madres somos también los profes de nuestros hijos. Y ahí es cuando ocurren ciertas cosas también, ¿no? Pero en este sentido me parece a mí que tenemos la oportunidad maravillosa de encontrarnos con esa naturalidad, con ese compartir, con ese ser, ¿no? Humano sobre todo. Si nosotros somos aquellos que les dimos la vida, pues qué mejor que de nosotros y con nosotros aprendan, ¿no? Y en este sentido, Sol, a mí también me gustaría, bueno, un poquito que vayamos ahí conversando con nuestra audiencia. Te cuento que nos ven muchas madres de familia, padres, abuelitas. Entonces sí se torna importante que nosotros conversemos también en este sentido de una manera que nos entiendan. Entonces tú nos decías solo un poco de los hemisferios, cómo se van desarrollando, cómo es importante, ¿no es cierto?, desde el vientre materno, cuando van creciendo, conversar con nuestros niños, cantarles, hablarles. Ellos reconocen ya
desde que nacen, la voz de la madre, el olor, etcétera. Y entonces seguir en eso. Pero resulta también que por nuestras rutinas, ya cuando nacen, ya cuando están creciendo, vamos cambiando los papeles y a veces abruptamente, ¿no? Entonces, ya la voz de la madre no suele ser tan armoniosa, sino más bien es una voz, digamos así, que denota mandato, ¿no es cierto? A veces punitiva también. O a veces está ausente, porque las madres, los padres, tenemos que salir a trabajar, los niños se quedan con otras personas, etcétera. Pero, ¿cómo podemos hacer ahora? Tú nos habías dicho, el hemisferio izquierdo se carga de tal cosa, el hemisferio derecho de tal cosa. Perfecto, entonces ahora sí podríamos andar un poquito en ese sentido. ¿Qué podemos hacer desde pequeñitos y ahora que están con nosotros en casa para estimular su hemisferio izquierdo y también para estimular su hemisferio derecho? De tal manera que yo, cuando ya tenga más o menos esos pequeños tips aplicados, como madre y padre de familia, me pueda dar cuenta cuál es el estilo de aprendizaje de mi hijo y en ese sentido, pues pueda apuntalar a apoyarlo para que mejore sus destrezas y se desarrolle de la mejor manera posible. Claro que sí, Moni. Como se ha explicado, el conocer los estilos de aprendizaje que priman justamente en nuestros hijos, podemos reforzar este estilo de aprendizaje, ¿no? Lógicamente, el acceso al conocimiento que sea de una manera más productiva y por ende más significativa. Si notamos nosotros que les cuesta leer, por ejemplo, ¿sí? Y que esto es lo que nos está pasando en la actualidad. Si bien es cierto, en clase, pues los docentes les hacían leer alguna actividad, aplicar los trabajos en grupo, pero siempre en los trabajos en grupo, pues sabemos que hay chicos que se destacan de pronto para la exposición, otros se destacan más por su letra, para realizar el cartel, las ideas, generar estas ideas. Y y aquí vamos a ver cómo se complementan estos estilos de aprendizaje, pero podemos nosotros entender que si a un niño, a una niña o a un adolescente le cuesta leer, ¿sí? Partamos de eso. Si le cuesta leer y esto le ocasiona que al momento de realizar un resumen, él no pueda lograr comunicar sus ideas principales o esto pueda generar que sus notas, pues lógicamente su rendimiento académico baje por una calificación de acuerdo a cómo realizó su presentación. Por ejemplo, ahí nosotros deberíamos trabajar ya es en lo que es discriminación visual. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos trabajar en esta discriminación visual? Pues es justamente ayudarlo a que pueda visualizar, se haga ayudar de gráficos, de láminas, para nosotros luego partir ya a lo que es el tema de la lectura. Pero ¿cómo hago yo que adquiera también este hábito de lectura? Voy a ponerles un ejemplo central, lo que he dialogado yo también con las personas que acuden para recibir este apoyo, ¿no? Nosotros realizamos primero que pueda realizar una lectura corta y que sea de interés del estudiante, que sea de interés del niño, ¿sí? Del niño, de la niña. Entonces, no le demos un libro que tenga muchas páginas y pretendamos que nos dé un resumen y que pues se le guste la lectura de la noche a la mañana. Como digo, esto es un proceso paulatino que necesitamos irlo reforzando día a día. Por eso yo les invito también a que ustedes puedan realizar unas pequeñas lecturas, qué sé yo, de 5 o 10 minutos en el día, que debemos buscarnos, eso sí, ese espacio, ¿no? Para poderla realizar. O en la semana poder realizar unas 2, 3 lecturas, pero como digo, partiendo del interés. Es decir, le gusta leer un cómic, pues le vamos a obsequiar un cómic. Y vamos a realizar desde ahí para luego ir ya a temas más extensos, ¿no? Y que esta comprensión lectora es muy importante poderla desarrollar y que ellos puedan emitir también sus resúmenes, así como ahora vamos a la parte de la discriminación auditiva. Vamos a trabajar esto también para poder identificar si es que el estilo de aprendizaje de mi hijo es auditivo. ¿Cómo lo hago en cambio aquí? Vamos a hacer las lecturas en voz alta. Generalmente a estos chicos que les gusta el estilo o este estilo de aprendizaje auditivo, pues vamos a ver que hacen también, como digo yo, una introspección, hacer un análisis de las cosas que les pasa. A veces lo hacen también en voz alta, empiezan a conversar consigo mismo y encuentran también las soluciones, que es importante que también están desarrollando bastante ahí la parte intelectual. Y también podemos nosotros realizar esta parte auditiva cuando hacemos lecturas en los más pequeños de cuentos, de historietas, podemos hacerlo también con interacción a través de títeres, contarles, ¿no? Estamos aquí
estimulando tanto la parte visual y la parte auditiva. Presentamos nosotros también en apoyarnos, perdón, nosotros podríamos apoyarnos en lo que son los videos, que hoy por hoy están de moda, ¿no? Utilizamos también lo que son los tutoriales, que esto me va a ayudar a que el aprendizaje sea más significativo. Y bueno, ya vamos también con otra parte muy importante que yo digo es la parte kinestésica, porque este es el compendio tanto de lo visual como lo auditivo, pero es llevar lo teórico a lo práctico, ¿sí? Y esto gusta a todos en general cuando nos colocan a hacer alguna actividad, nos permite a nosotros desarrollar también talentos. Entonces, qué importante es que en la casa nosotros podamos practicar, no necesariamente de la materia de matemáticas, de lengua o de historia, no, nosotros lo podemos llevar a hacer otras actividades en familia. Qué importante es cuando el hecho de hacer, por ejemplo, una receta, un fin de semana. Hago que primero saber cuáles son los ingredientes, ¿no es cierto? Es lo mismo que pasa en nuestra vida, saber los ingredientes y poderlos también saber qué es lo que produce, qué es lo que causa, qué efectos nos trae cuando nosotros hacemos alguna mezcla. Esto pasa en nuestro día a día, cuando nosotros queremos también dejar por sentado en ellos este aprendizaje por la parte kinestésica, debemos hacerlo de una manera práctica. También realizar algún experimento, ¿por qué no? En la casa podemos realizar. Sabemos que hoy por hoy estamos invadidos con el tema de los proyectos, sí, es lo que más peso a veces tiene también para generar mejor el conocimiento en nuestros niños, niñas. Entonces, por qué no hacerlo, no? Alguna actividad también en casa que nos permita experimentar, que nos permita vivenciar. Yo pienso que para que exista un mejor conocimiento aquí en esta discriminación, tanto auditiva, visual, como nosotros también tenemos en la parte táctil. Pero también debemos de entender que no solamente es el tacto, ¿sí? En la parte kinestésica no solamente va la parte del tacto. Los chicos también, los niños, niñas pueden aprender a través también de probar, ¿no? Nosotros hacemos también el uso de los otros sentidos. Y eso es lo que nos permite a nosotros llevar a una educación holística y que es apuntalar justamente a esta, hacer una educación holística, pero no solo desde las escuelas, sino hacerlos también desde la casa. Recordemos que la primera escuela es la casa. Sí, así es, totalmente de acuerdo contigo, mi Sole, qué chévere esto de las discriminaciones, ¿no es cierto? Del poder saber, del poder reconocer, tanto lo que es lo auditivo, lo visual, lo kinestésico, porque digamos a la final todo esto es parte de, ¿no es cierto? Porque estamos viendo al ser humano como un todo integral, integrado, así es la vida y pues en ese sentido debemos también desarrollarnos. Muy interesante. Bueno, entonces permíteme solo en este espacio saludar a las personas que ya se siguen conectando con nosotros, que están siempre pendientes cada martes, porque como te digo, estamos comprometidos en ser parte también de un proceso de educación emancipador. Entonces queremos saludar a María del Carmen Ortega, que ya nos está acompañando, asimismo César Merino, Sandy Sucoseñay, un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por estar pendiente de nosotros, Angélica María, y bueno, y a todas las personas que quizás se me pase, muchas gracias por estar aquí, por ser parte de Entre Voces, esta gran familia que sueña con un tipo de educación que parta justamente desde un gesto de igualdad. Bueno, y aquí tenemos también preguntas para ti, mi querida Sole. Nos dice, ¿podríamos decir que los estilos de aprendizaje sirven como indicadores estables de la interacción de un niño en el medio en que se desarrolla? ¿Sería eso una entrada para reconocer sus aptitudes? ¿Qué nos cuenta Sole? Sí, exacto. Como yo explicaba, el hecho de que un niño mire lo que están haciendo los demás y aprende de eso, ¿no? Y replica también. Cuando nos escucha, lógicamente responde. Entonces, qué importante es prestarle mucha atención a las cosas que los niños hacen y las cosas que también dicen. De esa manera también nos ayuda a nosotros poder investigar un poco más, poder de pronto en algunos casos crear desde nuestros espacios, desde nuestra casa, algún material que le permita a él mejorar esta capacidad. Yo siempre apuntalo a que es importante y saber que el cerebro de los niños funciona justamente como una esponjita. Es decir, que todo lo que tú le das, pues lo va a absorber.
A veces sea para bien y en otras ocasiones de pronto no tan productivamente, pero es la facilidad que tenemos en estos años y hablamos un poquito de la plasticidad cerebral, que justamente tiene que ver con esta capacidad que tienen de obtener. Y sí, es importante que ustedes como mamitas, que yo pienso que, y digo siempre que la mamita es pues la pediatra prácticamente de Ujú. los niños, de sus hijos, porque conoce todo lo que pasa a su alrededor. Entonces estamos muy pendientes y a esas edades digo que estamos más pendientes y podemos, es una entrada para saber cuál sería ese potencial que él tiene en este estilo de aprendizaje. Claro, así es, Sole, y entonces qué lindo, ¿no? Porque también nos ayuda a identificarnos, a conocernos, no solo a nuestros hijos, sino conocer el medio, el entorno y a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, sí, ya soy madre, pero el rol mismo, el hecho mismo de ser madre, de desempeñarse en varias cosas, es bastante complejo. No tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres hijos, tenemos el trabajo, tenemos la casa, tenemos el jefe, tenemos un montón de cosas. Entonces, es bastante complejo. Sin embargo, me parece fundamental también en este sentido el que ahora somos, como les comento también, los profes de nuestros hijos, pues aprovechar esta oportunidad que tenemos de tenerlos cerca y de poder desarrollarnos con ellos. Algo que a mí me gusta también suele recomendar es que también tengamos tranquilidad. A veces, y hemos hablado en programas precedentes acá en Entre Voces, de que efectivamente queremos adultizar demasiado pronto a nuestros niños, ¿no? Entonces estamos en esos, en el corre, corre y que ya aprendan y que si no habla clarito a los 3 años estoy pero asustado y qué pasa. Vamos, tranquilos, todo es a su tiempo y a su modo, dejémosles vivir su infancia, cuidémosles efectivamente de que estén bien alimentados, de que estén protegidos, de que estén cuidados y como tú decías, las emociones básicas, ¿no es cierto? Apartamos desde ahí, desde su bienestar y pues todas las cosas también marcharán bien. Si nosotros podemos estar bien, pues efectivamente eso vamos a contagiar a nuestros niños también. Bueno, y aquí entonces ya como te digo, la interacción de nuestros amable audiencia no se deja esperar y nos dice María del Carmen, buenas noches, bendiciones con todos, felicitaciones, las lecturas cortas, interesantes, según les guste a los niños. Sí, efectivamente, ¿no? Como tú decías, a veces queremos como que posicionar algo que nosotros leímos antes, pero hay cosas, ahora hay una variedad, hay un sinfín de material que podemos encontrar, incluso audiolibros, cuentos, un montón de material maravilloso que podemos usar con nuestros pequeños también. Oye, pero solo en este sentido, digo yo, ¿cómo es clave el ejemplo, no? A veces les decimos a los niños, es que tienes que leer, es que tienes que leer, pero si yo como madre, yo como padre no leo, entonces, ¿cómo hago, no es cierto? Porque de hecho, aprendemos todo por imitación. Y si yo no veo a mi papá o a mi mamá que lean, eh, ¿cómo me exigen? ¿No? Es algo como que me están imponiendo nomás. Entonces compartamos, desde la invitación también creo yo a ese compartir, a sentarme un ratito, a disfrutar ese tiempo que hablábamos antes, el tiempo ayón, ese tiempo de intensidad, ¿no? Y seguramente las cosas también van a mejorar mucho. Otra pregunta, nos preguntan, me gustaría saber su opinión del ASMR. ¿Se considera un estilo de aprendizaje auditivo? ¿Qué nos cuenta Sole? Sí, bueno, partiendo de que tenemos varios personas que se han dedicado justamente al estudio de los estilos de aprendizaje, ¿no? Nosotros hemos hablado de tres principales que reúnen las partes más primordiales. Tenemos otros tipos de aprendizaje según los diferentes autores. Y justamente puede basarse en la interacción tanto auditiva como visual, en este que se nos ha realizado la pregunta, y sobre todo enfocarles que lo importante de enterarnos un poco como padres o informarnos un poco como padres sobre los estilos de aprendizaje. Vamos a encontrar muchas fuentes abiertas, ¿no? Para que podamos realizar esta investigación, pero centrarnos o enfocarnos principalmente en estos tres tipos de aprendizajes, los cuales pues reúnen en su mayor parte lo principal para el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños, niñas.
Así es, bueno, y en ese sentido también veíamos, ¿no? Si a mi hijo está muy atento, le gustan mucho los cuentos y todo, pues quizá, y de ahí ellos también son muy imaginativos, muy creativos, te cuentan todo, ¿no? Quizás auditivo, ¿no? Pero le gusta saltar, le gusta salir, le gusta bailar, cogerlo todo, no se está quietito, pues él es kinestésico y necesita desarrollarse en ese sentido. Y si pues también es muy atento, se fija mucho en los detalles, ¿no es cierto? Pues seguramente va a ser visual. Y en ese sentido, creo yo, ya sabiendo la discriminación que nos habías comentado, Sole, pues entonces ya nosotros podemos darnos cuenta cuál es el estilo de aprendizaje de mis pequeños y pues ya ayudarlos, ¿no? A potenciar justamente esas destrezas me parece fundamental. Y en este sentido, Sole, en esta nueva realidad que nos encontramos, ¿cómo podemos contribuir los padres y, y las madres de familia para que el aprendizaje de nuestros niños sea efectivamente significativo? Porque yo te cuento, y por experiencia también profesional, que a veces no para todos tenemos las mismas oportunidades. En casa tenemos 3, 4 hijos, hay familias, ¿no es cierto?, que tienen quizá un solo dispositivo, no todos los niños pueden conectarse a sus horas virtuales. Bueno, ya hay distintas realidades, en otros lugares pues no tienen conexión a internet, etcétera, y de alguna manera es como que ha habido una desconexión, ¿no? Una desconexión. Entonces, ¿cómo tú crees que en esta nueva realidad que nos encontramos, cómo tratar de armonizar, de encajar todo para que efectivamente sí el aprendizaje sea significativo? Bueno, yo ahí podría invitarles, tanto como padres como madres, y si de pronto también nos están mirando, ¿por qué no? A alguna persona que también se dedique a la parte de la docencia. Reconocer primero que ante todo somos seres humanos, ¿sí? Y qué importancia esta parte de de las emociones, ¿no? Tenemos varias situaciones, como tú lo has mencionado, Moni, justamente estudiantes que a veces sí tienen acceso, en otros casos no lo tienen, y por ende, pues el Mineduc ha hecho sus direccionamientos de cómo poder llevar en estos casos el aprendizaje. Sabemos que lo harán a través de sus libros, tendrán que presentar unas tareas no tan largas para poder cumplir en estos parámetros. Yo diría que más en la virtualidad es más el demostrar prácticamente que estamos realizando una educación, pero no es lo mismo que estar en la presencialidad. Y desde ahí parto con esto tan importante que tú has mencionado, ¿no? El estrés, el tener que estar con el trabajo. A veces cuando nosotros hacemos una orientación y pues lógicamente realizamos este enfoque de que busquemos un espacio para poder guiar también a nuestros hijos, ¿no? En los casos de aquellos estudiantes que trabajan con plataformas y que a veces también pues para los padres el manejo de la tecnología no ha sido tan fácil, ¿sí? El poderse familiarizar con esta tecnología, el trabajar mediante el Zoom, Meeting o trabajar también con otro tipo de plataformas a las que se van subiendo tareas y que a veces estas tareas pues son más complejas o no tenemos de pronto en casa esas herramientas que nos hacen falta. Pero qué importante también partir de poder entender, ¿sí? Esta empatía, que es a lo que siempre yo voy a enfocar. Tratemos de ser empáticos desde cualquiera de nuestros espacios. Recordemos que así como de pronto como padres estamos estresados, cansados y a veces no tenemos tiempo para dedicarnos mucho a ayudar en el aprendizaje de nuestros hijos. Recordemos que nuestros hijos también pues están pasando por estos procesos que a la par a veces son un poco traumáticos también, ¿no? Y frustrantes. Cuando de pronto me dicen que no he subido una tarea y no sabía cómo hacerla y no había quien me indique o no tengo un poco esa confianza. Entonces, qué importante es que como papitos nosotros podemos dar ese espacio, esa confianza, primero, esa confianza y transmitir. Sí, que no les puedan ver a ustedes tampoco que ustedes están tensos. Si algo no nos resulta, pues nos tensionamos y lo único que hacemos es transmitir. Recordemos que esa emoción es la que transmitimos. Entonces, segunda situación que yo les pido es tener también esa empatía, hacer ese control también un poco de las emociones, que no es tan fácil, ¿no? Como de pronto yo le puedo decir tener ese control, pero que al ser nosotros adultos, pues tenemos una mayor fortaleza para poder guiar. Necesitamos guiarles de esa manera también, pero también, estimados padres de familia, lo que nosotros también podemos hacer es, pues, en nuestros momentos,
También poder leer un poco, revisar un poco los libros también de los chicos para, en la medida de lo posible, hacernos guiar también con tutoriales o con algún video, o también a veces buscar el apoyo de una tercera persona que a veces también podemos tener en casa, ¿no? Mediante estos medios que es el Zoom, que nos permite a nosotros también poder comunicarnos. Entonces, podernos guiar también de esa manera, ¿no? El realizar Así esta es. práctica. No es tan fácil, como digo, no es tan fácil, pero tampoco es imposible, ¿sí? Recordemos que hay muchos casos, yo hablo esto en lo práctico, porque también la atención que nosotros damos en estos casos, que hay papitos que de pronto les ha tocado autoeducarse, y yo sí digo autoeducarnos para poder educar. Y hoy por hoy nosotros somos los profesores, tú bien lo has dicho, Moni, somos los profesores en casa. Entonces, como profesores en casa, tenemos que buscar una manera ideal mediante nuestros apoyos que pueden ser en la virtualidad. Hoy por hoy tenemos una cantidad de apoyos que a veces son unos más significativos que otros. Y también algo fundamental es que a nuestros niños hay que permitirles que se maneje la parte de la autonomía y también de la toma de decisiones. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras muchos papitos están trabajando, así sea que estén en teletrabajo, no pueden estar al 100% cerca de sus hijos para poderles ayudar cuando se equivocan en algo o cuando les hacen alguna consulta, sino permitirles a ellos que tengan esta autonomía de poder, mediante el chat, hay ahora varias reacciones también mediante el Zoom, que ellos pueden levantar su mano, pedir nuevamente una explicación si algo no está claro, pero a veces nuestros niños, nuestras niñas simplemente se quedan callados y tampoco cuentan en la casa que no tienen claro. Debemos partir también de eso, ¿no? Que es primordial, la parte de la autonomía y de la toma de decisiones. Y también en casa hacer un pequeño examen, digo yo, a nuestros hijos. Un pequeño examen, ¿en qué sentido? Si es que en mi hijo veo notas que son bajas en matemáticas, necesito saber si es que él realmente está al nivel de conocimientos igual que los demás, es decir, si es que no hay vacíos curriculares. Porque si hay vacíos, entonces tengo que apoyarle yo desde mi casa, desde mi espacio, en nivelar de pronto un poco en en la parte básica. Generalmente estamos hablando en matemáticas de lo que es la suma, resta, multiplicación y división. Porque si eso no hay, lastimosamente los aprendizajes que vienen con más complejidad es difícil poder obtenerlos. De igual manera, como yo digo, las dos materias que más complejidad nos van a dar es matemáticas y es la lectura. Ujú. Ajá. Exactamente, Sole, sí, pues de acuerdo, ¿no? Qué importante esta cuestión de la autonomía, de dejarles, quizá ahora porque nos cogió a todos, ¿no? De sorpresa y encajarnos en algo que veníamos haciendo y todo nuevo, pues es bastante complejo, hasta acostumbrarse, digamos, es un proceso. Pero también ahí a mí, fíjate que siempre, no me gusta echar la culpa, pero sí me gusta como que poner en evidencia el rol de la educación tradicional, ¿no? Y lo que pasa es que ahora han cambiado los instrumentos, han cambiado las formas y parece que seguimos educando igual. Entonces también a veces los profes están como que muy empeñados en cumplir el currículum, es que tengo que avanzar, es que ya me tienen que enviar la tarea hasta tal hora, es que ya tengo que pasar al siguiente tema. Y si antes era complejo con los chicos ahí presentes darme cuenta quién pasó y quién no pasó, quién aprendió y quién no aprendió, quién tiene problemas y quién no, pues ahora mucho más. Entonces, me parece también que cambiar también esas lógicas, ¿no? Un poco estamos también aquí en Entre Voces tratando de ver que hay paradigmas que hay que cambiarlos, que hay que dejarlos, hay cosas que hay que desaprenderlas, volverlas a aprender, en fin. Pero me parece también como que ese compromiso, ¿no? De realmente, del docente, de ver otras formas, porque digamos, estamos hablando de que tengo 20 chicos, ¿no es cierto? Y si sabemos que cada uno es un mundo, y ahora que estamos hablando de los estilos de aprendizaje, pero tengo una forma, ¿no es cierto? Tengo un medio. Ahora las plataformas virtuales. Sin embargo, yo pienso, me parece también importante un poco un día, qué sé yo, detenerme a conversar. ¿Cómo estás? ¿Cómo se sienten? ¿Quién de ustedes sí maneja súper bien? ¿Sus padres cómo están? ¿Les pareció bien lo que hicimos? ¿Qué tal lo de ayer? ¿Cómo están en sus hogares, su casa, su barrio, su familia? Entonces digo también como que
empatizar un poco más, no perder la humanidad. Cierto que estamos totalmente tecnologizados y ahora querramos o no, pues tenemos que hacer uso de los dispositivos tecnológicos, que paradójicamente, mira, hasta hace un año atrás nos decían no, son distractores y resulta que ahora, si no tienes uno de estos, pues no puedes acceder a las clases, ¿no? Entonces, qué importante también dar cuenta de estas cosas y de no perder esta humanización, porque, digamos, la computadora, la tecnología, el internet son medios, ¿no? Pero realmente los que estamos detrás de las pantallas somos seres humanos que sentimos, que tenemos problemas, que lloramos, que estamos bien, que otro día no tanto. Entonces digo yo también, como tú dices, siempre arrancar con estas emociones y en ese sentido, pues también quizá ya podamos actuar de otra manera. Si yo me doy cuenta que Juanito, Pepito, lo que sea, no envían un deber, no asistieron a clases o lo que sea, quizás cuando yo indague, pues me pueda dar cuenta que tuvieron algún problema, que están enfermos, cuestiones de estas, ¿no? Entonces, qué importante también el que nos rehumanicemos, digamos, ¿no? En este sentido y no dejar, digamos, de lado, porque el triángulo educativo siempre, ¿no? O sea, los profes, los padres y los chicos, ¿no? Pero hacerlo que efectivamente haya esta sinergia, esta comunicación, pero si se rompe por un lado, pues digo yo, ahora más que nunca es importante que volvamos a atar esos lazos, ¿no? Entonces, en este sentido, qué nos podrías decir, Sole, desde tu perspectiva también? Bueno, ahí viene justamente esta parte de la sensibilización, ¿no? Que debemos tener desde, desde casa y la sensibilización que se debe tener desde las instituciones educativas. Cuando nosotros hacemos, lógicamente, un trabajo desde los espacios de psicología, sea en psicología educativa o sea también el personal de psicología clínica que también trabaja en las instituciones educativas, haciendo un poco más el enfoque de las emociones. Se trabaja justamente en sensibilizar al docente, pero recordemos algo importante, ¿no? Que cada uno, aunque físicamente, aunque externamente nos podamos parecer, internamente tenemos otra forma de pensar, esa individualidad que a veces nos, como yo digo, nos puede abolir totalmente lo que es nuestra parte emocional. Porque a veces en estos temas del cansancio, que digo yo, la fatiga que uno puede llegar a tener, y no necesariamente física, ¿no? Sino esta fatiga mental que te hace a ti obstruir totalmente tus emociones, tus pensamientos y pensar que todos van a ser igual, ¿sí? Eso es lastimosamente lo que se maneja. Pensar que todos están aprendiendo igual. Yo estoy detrás del computador y pues yo les estoy mirando a todos y todos me están atendiendo aparentemente, pero nos olvidamos de esto primordial de que puede ser que Mari o puede ser que Julián, pues tienen una forma parecida de aprender, pero es Darío, por poner un nombre, ¿no? Por poner Darío, por poner Carmen, pues aprenden de manera diferente. Y eso es lo importante, que yo también pueda como docente visualizar, porque de una No, otra manera a través de estas exacto, pantallas, ¿no? Ajá, a través de las pantallas podemos hacerlo también. Y qué importante es exactamente. que como docentes, porque recordemos que para ser docente, pues tú, Moni, en eso igual me entiendes muy bien, que para ser docente uno tiene que tener vocación. O sea, tiene que tener Eh, vocación, sí, 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 paciencia. porque justamente yo decía, ¿no? Antes, o no sé, ahora es como que muy poco común el escuchar de que quiero ser docente por vocación, sino a veces, o antes se ha dado, es que es más fácil, se trabaja medio tiempo, pero si nos ponemos en la vida real, vamos a trabajar siempre, incluso, bueno, en nuestras realidades no es ni muy bien remunerado, ni muy bien visto, etcétera. Es un poco contradictorio, ¿no? Pero digo yo también el rol de docente es súper importante, fundamental, me parece, porque tú construyes o destruyes, ¿no? Y me parece también que está en nuestras manos muchas de esas cosas, además por el hecho de que trabajamos con seres humanos. Si trabajáramos con máquinas, con alguna cosa, pues ponemos control Z, suprimir alguna cosa y pues dale y va de nuevo. Pero si herimos, ¿no es cierto?, un corazoncito, el sentimiento de un pequeño, de una pequeña, de un joven, pues realmente el borra y va de nuevo va a ser bastante complejo de hacer. Así es
porque tenemos, estimados colegas, tenemos una labor fundamental, importantísima y además súper delicada. Entonces, en este sentido también, qué importante, mira, Sole, este programa está dedicado para la comunidad, para todas aquellas personas que nos siguen y nos siguen también muchos padres, madres y así, docentes también. Entonces, qué importante también nosotros acordarnos de cuáles son los estilos de aprendizaje, darnos un tiempito como para echarnos cuenta de nuestro grupo y aplicar también. Aplicar, veamos, cambiemos las estrategias, cambiemos los instrumentos, pero sobre todo hagámoslo con mucha responsabilidad y con mucho amor. Y bueno, déjame seguir saludando. Mira que el tiempo se nos está pasando súper rápido. Te agradecemos, Sole, por tus luces en esta noche. Nos dice, muy buen tema, saludos a la invitada. Es muy importante que la docencia no sea solo entrega de conocimiento, sino también entrega humana. La empatía es primordial. Completamente de acuerdo, ¿no? Como digo, estamos trabajando con seres humanos y pues esa es la clave justamente. Entonces, mi querida Sole, como para ya ir cerrando, cuéntanos tú como manera de pequeños consejos, de recomendaciones, ¿qué es lo que podríamos hacer como para ya ir, ya nos dijiste, ¿no es cierto?, esta discriminación, todo, pero ahora como para ya ir potenciando más bien el estilo de aprendizaje en nuestros hijos e hijas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues si ya tenemos identificado este estilo de aprendizaje, pues lo que vendría a ser es complementar con el resto de estilos de aprendizaje, porque recordemos que tenemos tres estilos de aprendizaje y los tres están en nosotros, pero uno va a sobresalir más que los otros. Y recordemos que, de pronto, sí, es que en mi hijo su estilo es más kinestésico y él nos dice, es que no me gusta la clase porque la profe se pasa hablando, el profe habla y habla y habla y yo ya me canso. Es una realidad y es que esto nos pasa, Moni. Nos pasa porque cuando uno ha tenido la oportunidad también, pues de estar en medio de una clase también, pues uno nota, o sea, nuestros gestos dicen mucho, ¿ya? Y entonces aquellos chicos que de pronto les gusta pasar a la experimentación, qué difícil estar atrás de una pantalla y no poder correr de pronto a traer, qué sé yo, el microscopio, observarle, A la poderle, práctica. y sí, en la práctica, ¿no? Así es. Entonces, qué importante es que nosotros podamos también ayudarle a que desarrolle esos otros dos estilos de aprendizaje que también los tiene y que nos guste o no. A los tres los necesitamos. Oye, Visualizar, sí. exacto, escuchar y poner en práctica. Oye, y ahí me acordaba yo que decía, qué interesante fuera, por ejemplo, en un aula, ¿no? Pero eso cuando todavía estábamos antes, pero quizá ahora también lo podemos hacer. Y vamos a hablar de un tema, se me ocurre con los adolescentes, ¿no? Y vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a los que son auditivos y todo ellos, pues pongámosles a hacer la presentación y que ellos hablen y todo lo demás. A los que son visuales, o auditivos, ellos nos van a contar, los visuales van a hacer el video y los kinestésicos van a hacer alguna dramatización. Entonces, ¿qué te parece? O sea, estamos hablando del mismo tema, pero desde diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Entonces, obviamente para el docente es también un reto, no es un reaprender, no es fácil, pero digo yo, sí podemos lograr nuevas cosas y seguramente los chicos van a sentirse motivados porque a veces sí nos sentimos un poco excluidos, ¿no? Entonces ya empiezan a catalogar también, entonces decimos, es que este es inquieto, es que es terrible, TDA o lo que sea, pero resulta que aprende diferente. Entonces, irnos también por ese lado, ¿no? Me parece, ahora que me acuerdo, me parece también como que una estrategia y quizá en casa también podamos colaborar en ese sentido. Claro, es justamente lo que enfocábamos al inicio, los trabajos grupales, y que yo decía no solamente el trabajo grupal en el ámbito escolar, sino también el trabajo en equipo en la casa, ¿sí? Como tú dices, esto es tan importante, ¿no? Porque si nosotros podríamos clasificar, ¿no? Pero cuando estamos en aulas grandes, que por lo general tenemos 36 estudiantes, en otras tenemos 40, pero no es imposible tampoco el trabajar esto. Yo siempre apuntalo al trabajo en equipo y al trabajo grupal, porque me permite a mí hacer que los estudiantes que optan más bien por el estilo auditivo aprendan de los visuales. Y también Exacto. cuando hablamos de una dramatización, entra la parte kinestésica, ¿no? Ujú.
son justamente estas personitas que son sensibles, porque sí, eso es Ujú, lo que les caracteriza, el ser ujú. súper sensibles y espontáneos, y que también a veces se los confunde con el tener una necesidad educativa, ¿no? Porque creo que todos Exacto. tenemos una necesidad educativa, todos tenemos una necesidad educativa. Y más bien, más allá de llamarla necesidad educativa especial, yo podría decir que es una fortaleza. Si mi hijo salta, si mi hijo le gusta cantar y no tiene miedo de hacerlo en público, pues es un potencial y estamos ayudándole a que progrese. Eso es mi Así Moni. es. Así es, bueno, qué chévere esta noche, realmente ha sido un diálogo, Sole, muy enriquecedor, muchas gracias y no te quiero dejar ir sin comprometerte para que nos acompañes en próximos programas, como siempre ya sabes, una conversación en la cual nos gusta interactuar y sobre todo estamos comprometidos en esto, ¿no? En ir tejiendo los surcos, labrando los caminos hacia un nuevo tipo de educación. Entonces, mi querida Sole, para finalizar, dinos unas palabras, unos mensajitos, porque como ya sabes, la audiencia siempre está presta y ávida de lo mejor que tenemos de nuestros invitados. Pues dejarles un mensaje, ¿no? El que puedan compartir en familia en estos tiempos, que sobre todo lo importante ahora es poder tener a nuestra familia unida y que estén sanos, no solamente físicamente, sino también, como yo digo, en nuestras emociones. Porque he hablado hoy yo mucho en la parte de las emociones, Moni, porque realmente cuando alguien está mal y no puede progresar, es porque sus emociones no están bien. Entonces, antes de quererles, papitos, a sus hijitos que llenen tanto su cabecita de conocimientos, llenémosles también la parte de las emociones. Recordemos que ellos llevan una mochila que no se puede visualizar y que quizás es la más pesada, y es justamente las emociones. Aprendamos a tener esa empatía, a generar en ellos las habilidades para la vida que son primordiales, y pues ya lo demás es complementario, digo yo. Es lo importante es tener también esa estabilidad y hacerles entender que cada uno de nuestros niños, de nuestras niñas, tiene sus potencialidades y tiene sus debilidades. Pero una debilidad nosotros la podemos transformar en una potencialidad, siempre emitiéndoles siempre palabras positivas todos los días. Y que es importante mirarnos al espejo y decirnos que nosotros somos lo mejor que hay. La primera persona que se levante el ánimo, pues somos nosotros mismos. Y después los demás. Así es. Muchísimas gracias, Moni. Bueno, muchísimas gracias a ti, Sole, qué lindas palabras. Y como lo ven, pues entonces, queridos amigos, justamente en estos tiempos que son duros para todos, cuán importante es el que estemos bien, no solo físicamente, sino también emocionalmente, porque en ese sentido también podemos compartir y dar lo mejor siempre a nuestros seres queridos. Muchas gracias por su participación en esta noche. Nos vemos el próximo martes en una entrega más de Entre Voces, una educación alternativa. Descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.